La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoologías y leyendas de todo el mundo. Hoy traemos un invitado nuevo, un invitado que me ha costado montones traer. No saben cuánto me costó traerlo. Hoy traemos a mi amigo José Pablo. No digo su apellido, mae, porque ya varios invitados me han dicho, mae, no diga mi apellido. Entonces, no sé. No sé si No, sé no, que... a mí me da igual, yo no tengo nada que ocultar, mae, todo bien. Entonces, si fuera el caso, hey, José Pablo Calvo Chacón, mucho gusto para todos. Ok, No, sí, costó. mae, costó montones. De hecho, antes de grabar, yo le dije que yo le iba a mencionar todo lo que me ha costado traerlo al podcast. Obviamente, como Pablo no es una persona conocida, no lo saben, pero él es una persona que sale mucho del país, que por el brete está ocupado. Y lo conocí en conciertos de metal. Pero desde hace como un mes más o menos dije yo, sería interesante traer a José Pablo. Me meto, le voy a poner un mensaje en Denver. Y yo, hago yo, esperemos unos días a que llegue al país. Pasan como 2, 3 semanas, le voy a poner un mensaje, México. Y yo, no, no puede ser. Pero valió la Sí, pena irse allá a ver a estos Ghost. meses han estado tight, estos meses han estado tight, ha ido mucho, ha estado movido. Más bien que dicho que logramos sacar el tiempo, porque sí, he estado muy tallado de tiempo estos últimos 2 meses, ha sido, pero de locos. Entonces, no, estoy muy contento de estar por acá, Jeremy. Este, Y no, definitivamente sí, más bien, gracias por la perseverancia y la paciencia, mae. Te agradezco un montón por la invitación también. Tranquilo, más bien muchas gracias por estar acá. Y está listo para la leyenda de hoy. Mae, por supuesto, Ok, podemos entrarle de una vez ipso facto. ok. Primero que todo, le tengo que hacer una pregunta. ¿Usted ha ido a África en algún momento, algún país de África? Mae, Ya. no, todavía no he tenido el placer todavía de estar por el continente africano aún, mae. Me encantaría, pero no he tenido el privilegio de ir por allá todavía. Ok, mae. Lo primero es esto. Vamos a ir a Sudáfrica, un país uno de los Ok, más importantes de allá. Y yo estuve pensando, José Pablo, yo lo conocí en shows de metal. Es más, esta semana yo sé que fui a ver a Behemoth, a Dayside, ¿es que se estuvimos, pronuncia? estuvimos, gracias a Dios, viendo a Ajá, Ejimo de ahí. ajá. Y ayer estuve en otro, antier, ¿verdad? Se suponía que iba a estar Hate Últimas, pero se canceló. Al Ah, final la productora canceló el concierto, era el EPG. como siempre. Teóricamente íbamos a ir, pero no, el concierto no se dio, lo Ok, cual fue ok. bueno porque me pude acomodar a dar unas clases ese día, pero sí, no hubo chance de ir a otro chido esta semana, lastimosamente. Sí. Pero bueno, mae, por esto mismo que yo dije, vamos a agarrar el monstruo o el mito más metal posible. Uno que le calce apenas. Entonces va a ser Eso me en gusta. un país muy bonito y con una imagen muy metal. Mae, ¿le cuadran las serpientes? Te digo, son mis animales favoritos. De Ok. hecho, ahí como fun fact, mae, cuando yo estaba muy joven, ya pequeño, digamos, aquí había muchas serpientes. Yo vivo en la montaña, en la Trini Moravia, bueno, sabes que aquí es muy montañoso, mae. Ujú. Y pues aquí había muchas serpientes por los cafetales que iban cerca de mi casa. Y pues a mí me regalaron un juego de científico, mae, a mí me encantaba diseccionar serpientes. Entonces yo llegaba, las agarrábamos, porque como no sabíamos si eran venenosos o qué, hasta que luego fuimos ahí al Instituto Clomiro Picado para revisar si eran serpientes venenosas o no. Ya nos dimos cuenta que no, y ellos me enseñaron a hacer como la disección de los animales. Yo tuve varias veces tuve chance de abrir varias, revisarlas por dentro. Yo quería estudiar biología cuando estaba muy joven. Me terminé yendo por una ingeniería, pero sí, siempre he tenido mucha pasión por más que nada por los reptiles, particularmente las serpientes son mis favoritos. Ok, Pero sí, mae. Tuanis, tuanis. Lo más tuanis es que compartimos animal favorito. A mí también me encantan. me encantan, a mí me encantan. Yo tenía una banda y uno de los logos que le habíamos puesto a la banda en ese momento era un Ouroboros, de hecho. Ok, Una mae. banda ahí que tuve ahí de death metal hace unos años. Y sí, o sea, definitivamente sí es un animal como que siempre ha estado muy presente como en mi día a día y en mi vida en general, o sea, es un animal que me apasiona muchísimo.
Ok, man, entonces creo que escogí bien. Ahora, además de las serpientes, ¿le gustan los elefantes? Mae, me parecen animales espectaculares. Lo que es el mamut y el elefante como tal, mae, todo lo que engloban, lo que presentan, me fascina. Son animales sumamente inteligentes y eso me parece muy loco. Además de que como socialmente son demasiado abiertos. Entonces, al tener una sociedad tan evolucionada, digamos, para ser el tipo de animal que son, que no tienen hiperbarización, ¿verdad? Me parecen sumamente evolucionados. Entonces, a mí me encantan también. Son animales que me encantan. Ok, man, Ahorita una foto, subieron un elefante cuando se podían traer elefantes aquí a los circos. ok. No me siento orgulloso, pero bueno, yo era un chiquito, mis papás también es como, pucha, ahora lo pensamos y como que tal vez no, ¿verdad? Pero hey, ya, ahí Ey, está la foto. no se siente orgulloso, pero la tiene. Pero ahí está, exacto, exacto. Exactamente. No sería algo que volvería a hacer, la verdad. Ok, mae. Entonces vamos a ver el Grutzlang o Grutzlak, que eso del Afrikaans significa la gran serpiente o gran serpiente. Es una criatura legendaria de la mitología y el folclore de Sudáfrica. Según la historia, el Grutzlang habita en una cueva llamada Wonder Hole o Cueva de la Maravilla, del Maravilla, situada en el valle de Richtersveld, una región desértica cerca del río Orange. Hasta ahí todo bien. Vamos con la ¿Ok? descripción y por qué le hice la pregunta. ¿Qué es el Grotslang? Se escribe con una criatura, mitad elefante y mitad serpiente gigante. Se dice que puede medir más de 20 a Wow. 30 metros de largo y que tiene una fuerza y astucia sobrenatural. Su guarida estaría llena de diamantes, los cuales usa para atraer o sobornar a quienes se acercan. Para que sea una idea, la imagen es el cuerpo de una serpiente gigante, haga de cuenta las de las películas de Anaconda, pero la Ajá, cabeza es de elefante. ok, Se lo dije, ok. era una imagen muy metal. De hecho, acabo de pegarme así un googleazo. Está increíble, digamos. O sea, hay unos dibujos espectaculares. Hay unos dibujos espectaculares. O sea, es un animal increíble. O sea, definitivamente, ojalá que vamos por un par de imágenes, porque sí está brutal. Está brutal. Por aquí siempre ponemos arriba, entonces ahí van a estar apareciendo, porque hay varios fanarts que se ven súper No, bien. increíbles, Ajá. increíbles, increíbles. O sea, si yo te soy muy honesto, digamos, el diseño de la criatura como tal, a como lo describís y como lo hablabas, aparte viendo las imágenes, es como muy Lovecraftiano, ¿verdad? Digamos, tiene como ese estilo como una criatura inimaginable, pero ahí está, ¿verdad? Me recuerda muchísimo como al diseño de Cthulhu, como esta parte, como la boca muy grande, ¿verdad? Con sus tentáculos y todo, pero que en vez de tentáculos lo que tiene son los colmillos del elefante. Está increíble, está increíble. Mae, sí, yo ahora lo estaba viendo mientras hacía el guión y era como, mae, está brutal. Brutal, Entre los brutal. relatos modernos, eh, hay varios exploradores y mineros del siglo XX que afirmaron haber encontrado la cueva o haber visto al monstruo, lo que mezcla la mitología con el mito criptozoológico. Sí, sí está al tanto de qué es la criptozoología. Sí, señor. Ok, entonces estamos bien. Eh, 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 Entre esto, para sumar más al, a la imagen, vamos con el origen de la leyenda. La historia sobre el Grutslang se origina en Sudáfrica y varían en detalles a través de las diferentes culturas y comunidades. Según una versión, el Grutslang fue uno de los primeros seres creados por los dioses, pero su poder y astucia eran tan grandes que decidieron dividirlo en lo que ahora conocemos como serpientes y elefantes. Sin embargo, un Grunslang original o algunos de ellos escaparon, dando origen a la leyenda. Ese Ok, sería ok. el Yo, origen yo no, yo no mitológico. conocía, yo no conocía a esta criatura, honestamente. Y si te soy muy honesto, de mitología africana, pues he aprendido lo que vi en los videos de tu podcast. Definitivamente estoy ahí pegando una ojeada y sí, me parece que hay demasiado que aprender sobre la cultura de ellos directamente, digamos, porque uno se queda en África y piensa tal vez en Egipto, ¿verdad? Dice, bueno, sí, la mitología egipcia, enorme, gigantesca, pero ya, conforme vas bajando más al sur, pues obviamente ya estamos hablando de tribus, estamos hablando de otro tipo de cultura y los animales van a ser más enfocados en lo que se encuentra en la sabana, ¿verdad? Tal vez no lo que se encontraba en el desierto. Entonces, digamos, la imaginología de esta criatura
junto con lo que decís vos, ¿verdad? De toda esta parte narrativa y la criptozoología que tiene, pues sí, sí me parece un animal bastante curioso. Y la historia de las gemas y demás, espectacular, está muy, muy interesante. Mae, qué bueno que hizo lo de las gemas, porque justo iba a hablar del Grunzlang y sus tesoros. Eh, muchas leyendas, Oiga, muchas leyendas del Grunzlang giran en torno a su obsesión con los diamantes y otros tesoros valiosos. Se dice que atrae a incautos cazadores de tesoros a su morada solo para atraparlos o negociar su libertad a cambio de riquezas materiales. La cueva más ujú. famosa asociada con el Grunzlang es la cueva del Grunzlang en Richtersveld, Sudáfrica, donde según se cuenta alberga un tesoro inmenso. Entonces, Eso está, apenas para ir a pegarse un trocito. ahorita vamos a ver la historia y a ver si le quedan ganas de hacerse ese tour, mae. Ese trocito está, mae, que no sale uno, mae. Mm. Ahí sí. Ahora, es más, vamos con la historia y ya después sigo con la parte final. Entonces, aquí la tengo. Se llama La leyenda del Grutzlang. Hace mucho tiempo, en los albores del mundo, los dioses crearon una criatura con un poder y fuerza sin igual. Una bestia híbrida, mitad elefante y mitad serpiente. Era imponente, sabia, astuta y demasiado peligrosa para permanecer sin control. Al ver su error, los dioses decidieron dividir a esta criatura en dos. Una mitad se transformaría en los primeros elefantes y la otra en los primeros serpientes. Pero no todo salió como planeado. Uno de los Grunzlang logró escapar de la división y se refugió en las profundidades de la tierra. Ese Grunzlang sobrevivió, y de él se dice que nacieron todos los que vinieron después. Su morada se convirtió en un lugar temido y sagrado, una cueva conocida como el Wonderhole o la fosa sin fondo. Bottomless Pit, ubicada en la región desértica de Richtersveld, cerca del río Orange o Garibib, en Sudáfrica. Se dice que esta cueva está conectada mediante túneles subterráneos hacia el mar o al río Orange, y que de allí fluían los diamantes que llegaban al río. Dentro de la cueva hay pasadizos oscuros, galerías que se hunden y cámaras repletas de gemas brillantes. Muchos han intentado explorarla. Prospectores que buscan riquezas desaparecieron misteriosamente. Una de las historias más comentadas cuenta que en 1917 un empresario inglés llamado Peter Grayson se aventuró hacia el Richterveld con un equipo de exploradores. Parte del grupo fue atacado por los leones y él nunca regresó. Algunos creen que fue víctima del Grutzlang, que lo arrastró hasta su guarida. Otro relato relata como un prospector descendió hacia la cueva usando un cabrestante. Llegó hasta una saliente y vio túneles que se internaban aún más. Sintió el fuerte olor del azufre. Se asustó cuando un murciélago revolotearon y dejaron caer su lámpara. Temiendo lo que pudiese encontrarse, ordenó que lo izaran de vuelta y nunca volvió a bajar. Se dice que algunos exploradores que lograron adentrarse tanto como para ver las cámaras interiores percibieron una aura maligna, como si la cueva estuviera viva. Muchos relatos hablan de gemas enormes, algunos tan grandes como la cabeza de un hombre, pero nadie afirma haber visto el Grunzlang cara a cara y salido con vida. Esa es un poco de la historia más criptozoólogo, más de los aventureros que intentaron meterse ahí. ¿Qué opina? Claro. Pucha, es que yo siempre he tenido a ver, yo soy una persona muy, muy agnóstica en la mayoría de los sentidos, incluyendo, digamos, este tipo de mitologías. Pero yo siempre también he sido de la creencia de que cada cosa viene de algo. Esas leyendas tienen que venir de algún punto o de algo. Alguien tuvo que haber empezado esto. Sea porque lo hicieron para mantener cierto control o sea para evitar que la gente se metiera al lugar porque saben que era peligroso. Motivos hay, motivos menos, ¿verdad? Pero definitivamente me parece que tiene tanto detalle, ¿verdad? Que ahí es cuando entra como esa espinita de decir, pucha, ¿será que sí hay algo más allá de lo que nosotros vemos como la existencia normal, digamos? Porque es volver a lo mismo, ¿verdad? Cae uno en el vicio de creo o no creo, pero al final de cuentas,
me llegan y me ponen, mira, no, es que esta historia ha estado durante cientos de miles de años, ¿verdad? Entonces de algo vienen. Y honestamente ya digamos, documentación histórica, ¿verdad? De exploración y demás, que habla de que, bueno, pues el ahora del lugar está mal, de que se siente como pesado, ¿verdad? El espacio y demás, probablemente es que hay algo más allá de la comprensión humana, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, qué historia más detallada y qué montón de dato histórico, ¿verdad? Con nombres de exploración y demás, que ya genera como ese sentimiento como de, suena muy real para ser falso, ¿verdad? Entonces sí, sí, volvemos a lo mismo, yo no conocía esta leyenda, no conocía al animal definitivamente, y sí, tengo como mucho, bueno, definitivamente después del podcast y demás voy a seguir leyendo un poquito más de mitología africana, porque creo que hay mucho de dónde aprender y mucho que sacar de ahí, ¿verdad? De hecho, es muy interesante. Eso sí le digo, con estas aclaraciones de criptozoólogos hay que verlo muy de reojo, con mucho Hablarlo con cuidado. pinzas, Ajá, porque muchas veces son cosas hasta estúpidas o varas, claro, cuentos que se inventaron, pero sí son por muy supuesto, sí, interesantes. O sea, yo lo hablaba mucho con Charon, que tuvo la mayoría de críptidos de esta temporada, que hay unos rebuscadísimos que uno dice, ah, sí, me imagino, el maestro sí, lo sí, 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 inventó, pero, sí, 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 pero se lo sacó en un sí, viaje de drogas el mae, exactamente, pero sí es muy interesante, claro. son historias muy buenas. Pero Aparte de la mitología, gracias a la mitología es esa, ¿verdad? Al final de cuentas, como irse como en ese entendimiento de que para las personas que la escribieron es algo real, ¿verdad? Es algo que existe. mm, Entonces es como dejarse llevar como por ese mismo pensamiento de decir, pucha, no, sí, es que en esa cueva hay algo. Y tal vez lo que hay es falta de oxígeno porque ya está muy profundo y listo, y ya se acabó. Esa más es toda sí, la explicación. o bueno, yo siempre he dicho en las temporadas que los mitos y leyendas están creados o para hacer reflexionar a la gente o para dar una explicación de lo que ellos veían, que tal vez no Ujú. era eso, pero era como una manera de explicar su forma de vivir. Totalmente, totalmente. O sea, digamos, caemos en el mismo tema, ¿verdad? El mito de religiones, ¿verdad? Ujú, O sea, todas las religiones vienen de una base. Si vos te vas y te haces un análisis de la religión católica, por ejemplo, o las religiones ya basadas en el cristianismo, vienen de una base de la mitología griega, ¿verdad? Donde básicamente el dios de las religiones judeocristianas son Zeus, ujú. solamente que escrito de una forma distinta. Entonces, ahí es donde cae como esa iteración, ¿verdad? De que cada ciclo, ¿verdad? De vida y durante las épocas se va repitiendo de una u otra forma el ciclo, ¿verdad? Sí, Pero definitivamente sí es un tema muy, muy interesante porque si vos te vas no en el viaje de creerlo, sino más bien como la parte imaginativa, ¿verdad? De creer, mira, si es que en esas cuevas hay algo misterioso, ¿verdad? Más allá de que simplemente, como te digo, existe la posibilidad que haya muy poco oxígeno al fondo y ya pues obviamente la gente inclusive tiene alucinaciones por la falta de oxígeno. Entonces es muy fácil y ya si vos vas condicionado, mira, no, es que en esa cueva ahí hay algo y ya vos vas a entrar con ese miedo pensando de que te va a salir algo, ¿verdad? Definitivamente. Pero la historia está increíble. más está muy bueno. Pero ahora sí vamos a una historia más fantasiosa, más hecha Ok, ya, para el cuento, asustar. el cuento, el Ajá. cuento. Esta historia se llama El eco del Grootslong. Dicen que en el árido corazón de Richtersveld, donde el viento corta como vidrio y el sol quema los huesos, perdón, hay una cueva que nunca devuelve el eco de una voz humana. Los ancianos la llaman el agujero de las maravillas, pero los más prudentes prefieren no pronunciar su nombre. Hace más de un siglo, un minero llamado Hendrik Coetzee llegó a estas tierras siguiendo los rumores de un río lleno de diamantes. Era un hombre duro, de esos que no creen en maldiciones ni en dioses. Había visto morir compañeros por fiebre, hambre y codicia, pero nunca por fantasmas, hasta que escuchó hablar del Grootslaung. Le contaron que era una bestia vieja como el mundo, mitad elefante y mitad serpiente, que los dioses la habían creado por error y que cuando intentaron destruirla una de ellas escapó y se escondió bajo la tierra. Desde entonces protege su guarida con diamantes, usando el brillo de las gemas para atraer a los hombres como luciérnagas hacia el fuego. Hendrik se rió de esas historias. ¡Ja! Si el monstruo cuida diamantes, dijo, entonces me haré amigo del diablo. Con dos ayudantes y un burro, descendió hacia un cañón de piedra roja. El aire olía a azufre. Encontraron la entrada de la cueva al caer la tarde.
un agujero negro en la roca, de donde soplaba un viento cálido que parecía respirar. Dentro las paredes destellaban como cristales diminutos, incrustados en la piedra. Brillaban tanto que Hendrik olvidó el miedo y siguió adelante, bajando con una cuerda hasta una cámara subterránea. Allí sobre el suelo vio lo que había venido a buscar, diamantes, y mucho, pero entre ellos también vio algo más, una piel, no de serpiente común, sino una piel gruesa y gris, con la textura de un elefante y debajo marcas como el arrastre de un cuerpo enorme que se perdía en la oscuridad. Su ayudante quiso subir. Hendrik lo detuvo. Solo un poco más, dijo. Un puñado más. Entonces la tierra tembló. Del fondo de la cueva un rugido retumbó con un trueno atrapado. Una sombra gigantesca se movió, rozando el techo. Hendrik vio un ojo, del tamaño de una lámpara de aceite, abrirse entre las rocas. Un ojo de serpiente con pestañas gruesas como las de un elefante. El aire se volvió sofocante. Los hombres corrieron hacia la salida, pero el burro chilló y fue arrastrado hacia la oscuridad, con un sonido húmedo y quebradizo. Hendrik soltó la bolsa de diamantes. El eco de su respiración rebotó por la cueva y desapareció, porque en aquel lugar el eco nunca vuelve. Solo uno de los ayudantes logró escapar. Lo encontraron 3 días después, vagando por el desierto, con la mirada perdida y los labios resecos. Apenas podía hablar, pero repetía una frase una y otra vez. El Grunslunk te deja vivir si le das algo que brille. Desde entonces, algunos buscadores todavía bajan al Wonderhole de noche. Se dice que puede verse un resplandor profundo en las rocas, como si miles de diamantes flotaran bajo la tierra. Pero los que conocen el desierto aseguran que no son gemas, sino los ojos del Groundslock, esperando a quien sea lo bastante codicioso para buscarlas. Y esa es la historia que traigo el día de hoy. La historia estuvo muy a lo Lovecraft, de nuevo. Ese tipo de literatura, ¿verdad? Donde te cuentan como este monstruo, ¿verdad? En sus profundidades, en sus aposentos, muy profundo, ¿verdad? Fuera de la realidad de nosotros, ¿verdad? A mí siempre me va a traer a la mente, digamos, a Lovecraft, porque definitivamente él es el maestro de eso, ¿verdad? Y definitivamente este parece un cuento corto de Lovecraft, o sea, bien podría serlo. Típico Sí, explorador, ¿verdad? Que va por culpa de su propia en avaricia, ¿verdad? A buscar esas riquezas y pasa lo que pasa, ¿verdad? Al final. Entonces, como decís vos, inclusive estos cuentos suenan mucho a algo que está tratando de desarrollar esto, como esta conciencia, ¿verdad? Como en el pueblo de, hey, no busque donde no se le ha perdido nada. Entonces, definitivamente me parece muy interesante. Como de hecho en esta historia va muy de la mano con la parte de la leyenda, ya digamos que hablamos de, ¿verdad? Lo que se dice de la leyenda como tal. Entonces sí está muy interesante, la verdad, muy interesante. Ahí estaba leyendo un poco, ¿verdad? Mientras vos estabas leyendo esta parte, también veo que se habla de que desde el siglo XIX, XVIII, muchos exploradores de Namibia y de Sudáfrica han encontrado estas historias, ¿verdad? De rugidos subterráneos, vibraciones a la tierra. Probablemente inclusive estamos hablando de que ni lo hacen para que la gente ni siquiera busque diamantes, donde ya tal vez ellos encontraron yacimientos, ¿verdad? Entonces, es como seguir creando como ese miedo colectivo para que la gente no se meta donde ellos ya tal vez están haciendo sus excavaciones. Muy exactamente. interesante. O tal vez sea el mismo pueblo para que no saquen los diamantes de Exacto, ahí. Ajá, exacto, entonces, exacto. quién sabe qué puede ser. De momento aquí tengo unas 2 puntos que me los guardé para el final, que es el de simbolismo y significado cultural. El Grunslunk es un símbolo de los peligros y maravillas de lo desconocido. Encarna los temores ancestrales de las fuerzas poderosas y ocultas de la naturaleza, así como la codicia humana y el deseo de explorar y conquistar lo desconocido. El folclore sudafricano es un recordatorio constante del respeto que merecen los lugares salvajes y misteriosos del mundo. Y la relevancia moderna es que en la cultura contemporánea el Grunslunk sigue siendo una figura de fascinación y misterio. Aparece en literatura, arte y ocasionalmente en medios modernos, manteniendo vivo el interés por la criatura mítica y las leyendas africanas.
Su historia resuena como temas universales de avaricia, peligro y el entorno del encanto de lo desconocido. Esa sería toda la información que traigo del Grunslunk el día de hoy. Ese gusto, ¿verdad? Del ser humano por lo desconocido siempre. Yo tengo un amigo que hace poco falleció haciendo montañismo y varias veces que hicimos montañismo con él. A mí me gusta mucho el montañismo, pero un poquito más seguro. Ujú. Me da un poco más miedo como meterme a lugares, ¿verdad? Más peligrosos. Este, él llegaba y me decía que todo montañista, ¿verdad? O toda persona que explora sabe los riesgos que se está exponiendo, ¿verdad? Y son riesgos que buscan a plena conciencia y por mero gusto en pro de la exploración, del conocimiento, de tener esas vistas privilegiadas que solamente ellos tienen por también su valentía, ¿verdad? Entonces, de esas palabras de Roger, bueno, que en paz descanse, siempre me recuerda mucho a todo este tipo de libros, estos cuentos, a estas historias, ¿verdad? Fantasiosas, donde realmente sí el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de exploración y tiene mucho gusto por lo desconocido. El ser humano tiene demasiado gusto por lo desconocido y creo que eso es lo que nos ha llevado a evolucionar como raza y como especie también. Sí, es muy buena observación. De hecho, como usted lo dice, qué sé yo, cualquier empleado de la NASA que quiere ir al espacio a ver qué tenemos ahí, o un buzo que se mete a las profundidades del agua, así a profundidades increíbles, solo para ver qué animales hay o qué se puede encontrar por ahí. Y sí, mae, son a la gente le atrae eso y es entendible. Fascinación por lo desconocido. Sí, Yo creo que eso es como la base del ser humano, ¿verdad? Es pura curiosidad, pura curiosidad. sí, y sin esa curiosidad tal vez no hubiéramos avanzado a lo que tenemos ahora. Totalmente Pero, de acuerdo, totalmente de sí, acuerdo. pero bueno, ¿algún dato o observación final que quiera hacer? No, nada más hay que tener cuidado con la avaricia. Ya ahí está el Grusland, cualquier cosa, si Sí, se roban algo, capaz si les aparece, ¿verdad? Hay que ser exactamente. buenos negociadores, según lo que leí también, como decía el cuento, ¿verdad? El Grusland negocia porque él sabe, digamos, que el ser humano como tal es avaro, entonces hay que tener buenas herramientas de negociación si uno va a ir a jugársele, a robarse un par A de diamantes meterse de lo que sea. a la cueva. Hay que llevarle un espejo, un LED ahí, algo que brille. Sí, si no le doy el teléfono, mae. Sí, Lo- sí, últimamente, o sea, le pongo el teléfono full brillo y el me ha vuelto loco. exactamente. Pero bueno, muchas gracias por ver el capítulo, muchas gracias a José Pablo por acompañarnos el día de hoy. Esperemos verlo más seguido por acá. Y Por supuesto que sí, un placer completamente, Jeremy. Muchas gracias, man. bueno, mae, con mucho gusto, que dicha, porque siento que el capítulo quedó muy bien y quedó como yo esperaba con su ayuda. Entonces, Muchas bueno, gracias, muchas gracias. Espero estar por aquí pronto y no, gracias por la invitación, ok, de mae, verdad. con mucho gusto. Y bueno, guarden las historias, guarden los mitos, guarden las leyendas, guarden sus dineritos para el Gruntslang. Porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Adiós. La ciénaga oscura.